Nos complace presentar el siguiente trabajo realizado por los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, presentando el siguiente tema, el Estado. El grupo está conformado por los siguientes estudiantes: el alumno Sebastián Isasi Llerena, la alumna Jacqueline Daily Ururi, la alumna Anaís Vega y la persona la que les habla, Amy Ramírez Jiménez. Entonces, para poder introducirnos en el tema, nos hacemos la gran incógnita sobre qué es el Estado. Ahora bien, un Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Estado, nación y gobierno? Se usa erróneamente las palabras nación y gobierno como sinónimo de Estado, según los contextos, pero aunque estén relacionadas, son definiciones distintas. Ahora, veamos el porqué. Según el significado de Estado se comprende específicamente como la organización de un territorio bajo el dominio de un gobierno. En cambio, entendemos por nación que se refiere a la comunidad de personas que comparten una lengua, cultura, religión, historia y territorio. Entonces, según lo explicado anteriormente, ¿qué es lo que se puede entender como Estado nacional? Bueno, un Estado nacional es el que resulta de la nación sociopolítica, de una nación que comparte un territorio, una lengua y una historia común. Para poder culminar con las definiciones, vamos a entender lo que es el gobierno. El gobierno, en cambio, se refiere a las personas que administran el Estado independiente de su naturaleza. Ahora bien, ¿qué tipo de Estado es el Estado peruano? Bueno, el Estado en el Perú, según el artículo de la Constitución Política de 1923, el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, el cual se organiza según el principio de la separación de los poderes. Proseguimos a ¿cuál es el número de entidades del Estado peruano? Ahora bien, el número de entidades en el Perú son las siguientes. Del Poder Ejecutivo encontramos 436 entidades, del Poder Judicial 32 entidades, de los gobiernos locales 1823 entidades, de los gobiernos regionales 228 entidades, de los organismos autónomos 29 y del poder legislativo una sola entidad. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un Estado? Como primer punto de elemento básico, encontramos a la población. Es el conjunto de personas que viven en un estado. En algunos casos pueden compartir entre ellos raza o creencia religiosa, pero este no es un requisito. Como segundo punto de elemento básico, encontramos el territorio, que es el espacio físico o área geográfico donde vive la población. Puede ser continuo o discontinuo, insular o continental, pero siempre con carácter permanente. Como tercer y último punto, encontramos el poder. Bueno, el poder se refiere a la capacidad del Estado
de organizar a la población y al territorio. Ahora pasaremos a conocer cuáles son los poderes del Estado. Poderes del Estado. En los estados modernos existen 3 tipos de poderes, diferenciadas en legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora bien, en el legislativo se encarga de elaborar las leyes que rigen el Estado. En cambio, en el Poder Ejecutivo es el encargado de administrar al Estado. En un régimen presidencialista, este poder cae del presidente. En un régimen parlamentario, este poder lo ejerce el rey o presidente que cumple la función de jefe del Estado o un primer ministro que preside el gobierno. En el Poder Judicial, este está encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Ahora, para poder culminar esta parte introductoria, vamos a pasar a la primera conclusión del Estado. Bueno, para poder continuar con la presentación del trabajo, vamos a pasar a las primeras conclusiones. Y bueno, es importante señalar que ninguna persona puede vivir sin Estado, ya que ésta debe cumplir con ciertos reglamentos que se dan según en el territorio en el que se encuentre, aunque este no sea necesariamente su nación. Esto no significa que los habitantes, los individuos que estén dentro de él, se encuentren identificados culturalmente, pero bueno, esta no es justificación para que ellos puedan violar en sí las leyes. Para que un Estado sea reconocido como tal, debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo que otros estados lo reconozcan. También tiene que contar con organismos e instituciones que puedan y sean capaces de administrar los poderes estatales. Debe contar con una identidad colectiva que muchas veces se presenta a través de símbolos como la bandera, el escudo nacional e himno. Ahora, hoy en día el concepto que más se acepta sobre la acepción de la palabra Estado-Nación es el concepto de Weber, el cual plantea que este es un tipo de organización de donde el Estado posee el monopolio absoluto dentro de la fuerza del territorio, siempre y cuando sus objetivos sean de integración y homogeneización de la población. Ahora, este Estado exige elementos como una organización política, un territorio delimitado, aparato de un gobierno y una población resida dentro de los límites establecidos. Ahora, para poder culminar, el Estado en sí, su preocupación es la población, o como la Constitución Política lo dice, el cual cito. El primer artículo. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros todos. Mi nombre es Jacqueline Taylururi. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el Estado unitario o SIMP. ¿Qué es un Estado unitario? Es aquel en donde el poder está concentrado y existe un solo centro de poder político. Sus características son que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado. Reconoce como fuente de soberanía la existencia de una sola nación. En un Estado unitario o centralizado existe solo una autoridad. Este se da mediante sus agentes y autoridades locales delegadas de ese mismo poder central o electas por sufragio. En su mayoría pueden contar con un poder legislador, que está a cargo de la elaboración y modificación del marco normativo del Estado. Un poder judicial, que aplica el derecho vigente a todo el territorio del Estado. Un poder ejecutivo que está conformado por el presidente de la República y sus demás gobernantes. Una constitución política que rige a todo el territorio.
Clases de Estado unitario. Tenemos al centralizado, que es aquel en el que todas las funciones y atribuciones del país son concentradas en un núcleo y las autoridades locales generalmente se limitan a ser ejecutoras. Como por ejemplo tenemos a Belice hasta el año 2000. Antes de este año los alcaldes no eran electos en elecciones directas. Belice se rige por una monarquía constitucional, donde la reina Isabel es la monarca, pero actualmente está regida por un gobernador general. Tiene un poder ejecutivo, judicial y legislativo. Otros países centralizados unitarios son Irán y el Vaticano. En segundo lugar tenemos al Estado unitario desconcentrado, que es aquel en el que los órganos dependientes del poder central cuentan con atribuciones o funciones específicas a nivel local. Es decir, hay instituciones locales, pero estas no gozan de autonomía en muchos aspectos. Un ejemplo podría ser Honduras, en donde los departamentos son encabezados por gobernadores que son designados directamente por el presidente del país. Por otro lado, los municipios son encabezados por alcaldes que sí son electos directamente. En tercer lugar, tenemos al Estado descentralizado. Es aquel en el que existen instituciones dentro del Estado con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía de gestión. En estos casos, el orden superior del gobierno generalmente solo ejerce una supervigilancia o tutela, como por ejemplo el caso de Colombia. Aunque Colombia es un Estado unitario, los municipios gozan de mucha independencia política y financiera. De hecho, Colombia es uno de los países más descentralizados del continente americano. El Perú. ¿Qué Estado unitario tenemos nosotros? El Estado peruano, de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Política del Perú, es democrático, independiente y soberano, pero a la vez unitario y descentralizado que se organiza en base al principio de separación de poderes. El gobierno cuenta con autonomía política, económica y administrativa para el ejercicio de sus competencias y funciones. ¿Cómo se distribuye el poder? La distribución del poder se realiza en dos sentidos. La distribución funcional. Esta consiste en distribuir el poder del Estado en base a competencias y funciones que deben ser cumplidas por las distintas entidades y niveles de gobierno del Estado. Por ejemplo, el Poder Judicial. Esta debe cumplir funciones jurisdiccionales. La distribución territorial del poder. Esta consiste en el reconocimiento de la autonomía política, económica y administrativa a entidades territoriales que tienen la capacidad de decidir y administrar sus propios asuntos. Es decir, se descentraliza la decisión y la gestión en cuanto al cumplimiento de competencias y funciones. Este gobierno se ejerce en tres niveles. El gobierno nacional, que cuenta con el Poder Ejecutivo, Nacional y Congreso de la República. Los gobiernos regionales, que son 25 gobiernos regionales, y los gobiernos locales, que son 195 provincias y 1.648 distritos. Otros estados unitarios. Tenemos a Argelia, Suecia, Uruguay, Reino Unido, Libia, Sudáfrica, Portugal, República Centroamericana, Panamá, Noruega, El Salvador y Colombia. A continuación daré mi punto de vista sobre el Estado unitario. El Estado peruano es un Estado unitario descentralizado, democrático, entre los cuales el poder se rige por varios aspectos. En este caso tenemos tres poderes: el ejecutivo, judicial y legislativo. Y también la Constitución Política del Perú, que es la que rige a todo el país para que haya un control social y que no se cometan faltas. Y si es que se llega a cometer alguna, se llega a castigar. Muy aparte de eso, todo esto se encuentra dividido entre los gobiernos nacionales, que está conformado por el presidente de la República y el Congreso. El gobierno nacional, los gobiernos regionales, que son 25, y los gobiernos distritales, que son 1.648, como ya lo mencioné. Todas estas tienen una gran función, tanto para el desarrollo de su propia provincia o distrito. Tienen que velar por los ciudadanos, ya que ellos han elegido por ellos. Aunque últimamente lo del voto, lo de las elecciones, ya no es tomado de forma seria, porque los mismos ciudadanos dicen: voy a votar por el menos corrupto, por así decirlo,
lo que pienso que está mal. Pero a la vez pienso de que eso el mismo Estado se lo gana a pulso por los actos de corrupción que hoy en día se ve. Y lo cual se debería cambiar. Y pienso de que en vez de votar por el menos corrupto, actuemos de forma inteligente para que no vuelva a suceder lo mismo. Y que de esta manera encontremos una autoridad que sí rija bien y que se haga respetar y valer nuestros derechos. Y esto también consta en la participación ciudadana, que muchos de las personas no las tienen, ni siquiera hay personas que no tienen conocimiento de que pueden pedir algo, solo se quedan en la ignorancia. Y pienso que esto lo podemos cambiar. Y esto es lo que nos permite el Estado unitario descentralizado. Es muy diferente al concentrado, al desconcertado y al centralizado, porque ambos no gozan de autonomía, no gozan de libertad ni tampoco de independencia, porque solamente se rige en una autoridad. Y esta autoridad puede mandar a quien quiera a los gobiernos que mejor les parezca. Y las personas no votan por elección directa, no tienen un voto directo directamente para sus representantes, como ya lo dije, mientras que el descentralizado sí la tiene. Para concluir, pienso de que todos deberíamos adoptar la descentralización porque es un método muy grande y a la vez que genera desarrollo y cambio para cualquier país. Y pienso de que el quien lo vaya a obtener y el quien lo vaya a utilizar va a tener muchas mejoras para su desarrollo económico y social. Buenos días con todos. Mi nombre es Sebastián Isasi, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Tacna. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el Estado federal. En primer lugar, la palabra federal hace referencia a aquello vinculado al federalismo. Para eso nos remontaremos a la historia de este. El federalismo tiene su precursor en las alianzas entre las tribus hebreas de la antigüedad o las ligas entre ciudades-estados de la antigua Grecia. Estas alianzas solían estar motivadas por la necesidad de hacer frente a un enemigo común. Sin embargo, el primer teórico del federalismo fue Johann Althusius, autor de las primeras tesis en torno al federalismo y soberanía popular. Posteriormente, el tema fue desarrollado por Hugo Grotius y sobre todo por Charles de Secondat, el barón de Montesquieu, entre los años de 1689 a 1755, autor de la obra más importante de la época en esos asuntos, El espíritu de las leyes. Posteriormente, en la lucha contra la teocracia en la Europa del Renacimiento, se pugnó por separar al Estado y a la Iglesia Católica, que gobernaban juntas en el antiguo régimen del feudalismo. Dado este contexto, la República Federal se propuso como alternativa al Estado monárquico. Entonces, ¿qué es el federalismo? Es aquella doctrina política que plantea la creación de un Estado múltiple, en el que diversos estados, provincias o regiones se asocian para constituir un gobierno único. Así, los estados que se rigen por el federalismo van a presentar dos tipos de gobierno. El primero es el gobierno regional o federado. Su actuación es autónoma pero circunscrita a los límites de su provincia. Luego tendríamos al gobierno nacional o federal, donde su actuación es a lo largo y ancho del país, dentro del cual reside el ejercicio del poder ejecutivo central y de la política exterior del país. De igual forma existen tipos de federalismo. Uno es el simétrico, que está basado en la igualdad de competencias para cada filosofía. Cada territorio tendría los mismos poderes. Y el asimétrico, que dispone de un estado en el que habría uno o varios territorios con más atribuciones que el resto. El federalismo también presenta características, las cuales las vamos a dividir en 4. La Constitución escrita. En este documento se establecen los términos en que se dará la unión y se detalla la repartición de poderes y responsabilidades. Luego tenemos la división territorial, donde el federalismo está constituido por la división de poderes sobre la base geográfica de cada territorio. Luego la descentralización. Aquí cada gobierno toma decisiones respecto a la provisión de ciertos servicios públicos en sus respectivas jurisdicciones geográficas. Y la Suprema Corte de Justicia, donde se va a requerir la acción judicial para interpretar dicha constitución y se puedan efectuar cambios necesarios. Las debilidades del federalismo. Muchos regímenes federales fracasaron a lo largo de la historia debido a ciertas condiciones internas, como las constantes fricciones entre los gobiernos federales y regionales. Los conflictos eran consecuencia del desbalance de poder de cara a la estructura federal.
Por otro lado, las desigualdades los han llevado al separatismo, cuando se trata de naciones que no comparten ni lengua, cultura o religión. Causas del federalismo. Las razones que puedan tener diversos territorios o estados nacionales para asociarse en una entidad federativa apuntan por lo general a la extensión de su territorio. Aquí los gobiernos federales son idóneos para países extensos, ya que las decisiones más elementales pueden ser tomadas de manera independiente. Las diferencias en la población, debido a que algunos países federalistas están compuestos por poblaciones con distinciones étnicas, cultural o lingüística, y la debilidad frente a un enemigo común, donde encuentran que sumando sus fuerzas pueden ser más poderosos y vencer. Un ejemplo de federalismo sería el Estado de México, que presenta 32 entidades federativas, la Ciudad de México, que es la capital, y 31 estados más. La Constitución Nacional establece las regulaciones en la relación entre las órdenes diferenciadas de gobierno, entre los poderes de la Federación y entre estos poderes y los ciudadanos. De igual forma existen algunos casos de federalismo en los gobiernos de países como Argentina, Brasil, Alemania y Estados Unidos. El Estado federal. El Estado federal es aquella forma estatal que se compone a su vez de varios estados, los cuales poseen un gobierno peculiar, legislación privada en diversas materias y una gran autonomía administrativa, pero con respeto de la unidad representativa internacional, confiada a un ejecutivo federal o nacional. Otros nombres por los cuales se conoce el concepto de Estado federal son República Federal y Federación. Desde un punto de vista teórico, una de las razones principales por las cuales se diseñó este sistema era para entregarles a los pobres el exceso de poder del que gozaban los ricos, para así tener un equilibrio en la sociedad. En un tipo de Estado como este, cada región cuenta con autonomía política propia, aunque sometida a la soberanía nacional del conjunto. Un sector importante de la doctrina considera que este tipo de Estado es el más perfecto de todos porque compatibiliza la individualidad de cada Estado con el Estado federal, gracias sobre todo a la existencia de tres poderes: el Ejecutivo, en el cual su representante es el gobernador y este es elegido por el pueblo, y no tiene competencias en asuntos exteriores; Legislativo, representado por un parlamento bicameral; y por último tenemos el Poder Judicial, que cuenta con dos tipos de tribunales: el Tribunal de Condado y el Tribunal Supremo. También hay que señalar que en un Estado federal, cada territorio cuenta con una legislación penal propia y con una legislación civil diferente. En el Estado federal no existe la superposición de poderes, puesto que su tipo de constitución es explícita en señalar que existen funciones que solo le competen al Estado federal, como las relaciones internacionales, la moneda, el Banco Nacional, entre otros. La Constitución. La mayoría de los estados federales suelen estar organizados con respecto a una constitución que define las competencias exclusivas de cada entidad y que son compartidas. Suele tratarse de constituciones democráticas en distintas formas: directa, indirecta y semidirecta. La democracia directa es una forma de gobierno en la cual los ciudadanos ostentan el poder político. El ejercicio de este poder puede realizarse a través de representantes o directamente. Los plebiscitos, los referéndums y las asambleas de vecinos son tres de los mecanismos que permiten el ejercicio de la democracia directa. Por otro lado, la democracia indirecta es una forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante sufragio en elecciones libres y periódicas. Aquí el titular del poder político es el soberano, es decir, el pueblo, pero no lo ejerce por sí mismo. Por último tendremos a la democracia semidirecta, que es una clase de democracia en la cual las personas tienen la oportunidad de tomar más decisiones políticas que afecten sus vidas. Por tanto, los habitantes de los países con esta forma de gobierno tienen más responsabilidad en la toma de decisiones del Estado. Al hablar de una constitución nos estamos refiriendo a la Carta Magna, en el que se sientan las bases para el acuerdo entre los diversos territorios o las diversas naciones que desean un gobierno común. En este documento se establecen los términos en que se hará la unión y se detalla la repartición de poderes, responsabilidades y libertades. Asimismo, este Estado federal tiene ventajas. Uno de ellos es que está formada por diferentes organismos como asociaciones, agrupaciones, sindicatos que se asocian a un órgano superior que pertenece al Estado y también tienen cierta cantidad de autonomía. Otra de las ventajas serían las acciones de gobierno se encuentran repartidas entre un grupo de estados que se encuentran asociados. El Estado federal posee una constitución por escrito que en algunas ocasiones es conocida como Carta Magna y es la que se encarga de regular los principios por los cuales se rige el gobierno.
La desventaja más grande que tiene este estado es que los acuerdos que se dan entre los gobernantes y los habitantes del pueblo pueden dar origen a problemas de coordinación que resta efectividad a la acción del mismo gobierno. En otras palabras, les cuesta trabajo realizar tareas en conjunto. Ahora procederé con las conclusiones. Conclusiones. Para poder entender lo que es un Estado federal, primero introducimos lo que es el federalismo, para un mejor entendimiento de este. El federalismo es una doctrina política que incita a la creación de un Estado múltiple o un Estado diverso, en el cual cada Estado, cada provincia o cada región se une para poder formar así un solo gobierno. Por otro lado, hemos visto los diferentes tipos de federalismo, en el cual existe el federalismo simétrico y el federalismo asimétrico. El federalismo simétrico trata de que, ya que un estado está conformado por varios territorios, el poder va a ser igual para todos. En cambio, en el federalismo simétrico es totalmente diferente, ya que esto normalmente se da en los países que son multiculturales. Por ejemplo, Canadá, que tiene una provincia que es Quebec, me parece que se llama, y esta se diferencia de las demás porque tiene su propia lengua oficial. También hemos podido observar las debilidades que tiene el federalismo, ya que estas se dieron a través de los conflictos que existían entre un gobierno federal y un gobierno regional. Del mismo modo se dio el separatismo, ya que habían naciones diferentes en cuanto a la religión, en cuanto a las costumbres y entre otros aspectos. Ya que hemos podido entender lo que es el federalismo, ahora teníamos una idea clara sobre lo que es el Estado federal, el cual está compuesto por diferentes estados. Y estos estados tienen su propia autonomía política. Esto quiere decir que se gobiernan bajo un criterio propio. También en el Estado federal cuenta con 3 poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En cuanto al judicial, aquí existen 2 tribunales: el Tribunal de Condado y el Tribunal Supremo. Luego también en cada estado de un estado federal tiene sus propias legislaciones tanto penal como civil. También se habló sobre la constitución de un estado federal, en el cual hay algunas funciones que le competen a la soberanía nacional, ¿no? Por ejemplo, la moneda, las relaciones institucionales y entre otros aspectos, ¿no? También los bancos nacionales. Por ejemplo, Estados Unidos, que es un estado federal, pero la moneda es una sola, que es el dólar. Por último, quisiera señalar la desventaja que tiene un estado federal, que es que la relación entre, bueno, no la relación, sino la manera en coordinar entre el gobernante y el habitante es un poquito conflictivo, ¿no? Es una tarea que les cuesta mucho realizar. Eso es todo, gracias. Hoy les voy a hablar sobre la Confederación de los Estados. ¿Qué es la Confederación de los Estados? La Confederación es una organización que vincula a 2 o más estados soberanos independientes para unos fines concretos. Fines como la defensa, relaciones internacionales, la cooperación económica, entre las más frecuentes. ¿Cuál es el fundamento jurídico de una confederación? El fundamento jurídico de una confederación es un tratado, es decir, un pacto en el que los sujetos contratantes son los estados soberanos que mediante este tratado no pierden su condición de tales. Dicho tratado crea unas instituciones políticas como 2 peculiaridades específicas. La primera, su órgano superior es una asamblea compuesta por representantes de sus gobiernos que están subordinados jerárquicamente a estos. La segunda, las normas de la Confederación obligan solo a los estados, quienes se encargan de aplicarlas en sus respectivos territorios, asumiendo la responsabilidad de su incumplimiento ante la Confederación. Las características son: las instituciones de la Confederación tienen 2 peculiaridades. La primera, su órgano superior está compuesto por representantes de los gobiernos de los Estados miembros, los cuales actúan a la manera de embajadores, siguiendo los mandatos que les transmiten sus respectivos gobiernos. Segundo, las normas dictadas por la Confederación solo obligan directamente a los Estados miembros, no a los ciudadanos, los
cuales deberán obedecerlas a la medida que sus respectivos estados les obliguen a ello. No hay, pues, relaciones jurídicas entre la Confederación y los ciudadanos, sino entre la Confederación y los estados. El Tratado Confederal atribuye las competencias a la Confederación, aunque esta atribución no implica ceder a la titularidad de la competencia, sino su ejercicio. Por otra parte, la hacienda de la Confederación proviene de las aportaciones directas que efectúan los Estados miembros. Antecedentes. Los Estados Confederados de América fue un gobierno formado por 11 estados meridionales de los Estados Unidos entre 1861 y 1865. 7 estados declararon su independencia de los Estados Unidos antes de que Abraham Lincoln fuera proclamado presidente. 4 más hicieron lo mismo después de la Guerra Civil de los Estados Unidos comenzara con la batalla de Fort Sumter. La Confederación colapsó y a continuación se produjo un proceso bautizado como la Reconstrucción, que duró más de una década y que dotó a los esclavos liberados de derechos civiles y derecho al voto, expulsando a los líderes de la derrota de la Confederación de sus cargos. ¿Quiénes fueron los confederados? ¿Por qué peleaban y por qué se asociaron con el racismo? Esta conflagración se originó tras la elección de Abraham Lincoln como presidente de los Estados Unidos, pues este buscaba abolir la esclavitud de la Unión Americana y por ello halló oposición en los estados sureños, cuya economía dependía de la mano de obra esclava en los campos de algodón. Los representantes fueron Jefferson Davis, Robert Lee, Thomas Stonewall y Roger Taney. Organización política. Los Estados Confederados es la federación más antigua del mundo. Es una república constitucional, democrática y representativa, en la que el gobierno está regulado por un sistema de controles y equilibrios definidos por la Constitución, que sirven como el documento legal supremo del país. En el sistema federalista estadounidense, los ciudadanos están generalmente sujetos a 3 niveles de gobierno: confederal, estatal y local. Los deberes del gobierno local comúnmente se dividen entre gobiernos del condado y municipios. En el poder legislativo, el Congreso bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. En el poder ejecutivo recae sobre el presidente, vicepresidente y los distintos secretarios encargados de los departamentos. Y en el poder judicial, la Corte Suprema y los tribunales federales inferiores, cuyos jueces son nombrados por el presidente con la aprobación del Senado. La Constitución. El análisis de la Constitución de los Estados Confederados revela mucho sobre las motivaciones para la decisión de la Unión, aunque gran parte de las mismas fue copiada exactamente de la Constitución de los Estados Unidos. Contenía varias protecciones que de forma explícita garantizaban la permanencia de la esclavitud, aunque el comercio internacional de esclavos fuese prohibido. También reflejó una fuerte filosofía sobre la prevención de los derechos de los estados a gobernarse. Acotando el poder del gobierno central, se prohibió que el gobierno confederado establecía tarifas proteccionistas internas y que usaba los impuestos recaudados para financiar obras públicas. En contraposición del lenguaje secular de la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución confederada pedía abiertamente la bendición de Dios. Lista de confederaciones que han desaparecido: la Confederación Germánica, la Confederación Granadina, la Confederación del Valle de Cauca, la Confederación Alemana del Norte, la Confederación Argentina, la Confederación de Canadá, la Confederación del Ecuador, la Confederación del Rin, la Confederación de Gaia, la Confederación de Marata, la antigua Confederación de Suiza, la Confederación Perú-Boliviana, los Estados Confederados de América, Irlanda Confederada, entre otros. Un dato interesante es que Suiza es el único país que actualmente se autodenomina confederación, si bien su modelo político corresponde al de un Estado federal. ¿Qué ejemplos de confederación hay o ha habido en el mundo? Suiza fue una confederación desde finales del siglo XIV hasta finales del siglo XVIII. Antes de su unificación, gran parte de Alemania estaba formada por la Confederación Germánica, creada tras la derrota de Napoleón. Suecia y Noruega estuvieron unidas casi todo el siglo XIX. Quizá la confederación más conocida es la Confederación Americana, que dio inicio a la Guerra Civil Norteamericana. En las fechas más recientes, Serbia y Montenegro permanecieron juntas. Se puede decir que la Unión Europea es la práctica de una confederación de estados. Conclusiones. La confederación posee una estructura semejante a la de una federación, pero con un gobierno central disminuido en relación a la de un gobierno federal. Una confederación puede consistir también en una serie de estados,
mientras en ciertos aspectos puntuales compartan la soberanía temporalmente. A la vez, estos son totalmente soberanos y mantienen el derecho a separarse unilateralmente. La esclavitud se convierte en un eje de conflicto a raíz de la proclamación de emancipación del presidente Abraham Lincoln, quien en un inicio no pretendía abolir la esclavitud negra, solo pretendía evitar su expansión a los demás estados, lo cual se transformó en abolición a la esclavitud negra. Por duro que parezca esto, en Estados Unidos se practicaba la esclavitud como comercio y mano de obra barata. Uno de los grandes motivos de la guerra civil, conocida también como la Guerra de la Secesión, por lo cual los países sureños de Estados Unidos hicieron la Confederación de los Estados para dar frente a los Estados Unidos y que en esta confederación pueda practicarse la esclavitud. Una vez radicada la esclavitud, se pretendió y se hizo, incluyendo la libertad de los esclavos y la libertad de la persona en la Constitución de los Estados Unidos. Gracias.